Hola mis hermanas y amigas, qué gusto saludarlas por este medio. Gracias a Dios, ¿verdad? Por la tecnología, por estos medios que nos permite para seguir aprendiendo de su palabra juntas. Como ya saben, hemos estado viendo la serie de Aprendiendo de las Mujeres de la Biblia. Y cada vez hemos aprendido más y más, ¿verdad? De todas estas mujeres que el Señor dejó en su palabra para enseñanza nuestra. Y qué bendición que así lo estemos haciendo. Como ya algunas lo vieron en la invitación de esta reunión, hoy hablaremos de Rahab, ¿verdad? Pero antes de comenzar, mis hermanas, quisiera ir a una oración para poner este tiempo en manos de Dios. Señor mío, en esta tarde, mi Señor, te damos muchas gracias, mi Dios, por permitirnos estar aquí, por permitirnos estudiar tu palabra, aprender de lo que tú nos has dejado, Señor, para así seguir siendo mujeres alimentadas por ti, mujeres más conforme a tu corazón. Pongo en tus manos este tiempo, Señor, que pueda ser de bendición, Señor, y habla a cada mujer, mi Dios, que vea esta transmisión. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como ya lo saben, vamos a hablar de Rahab, y yo he titulado esta enseñanza Rahab, una mujer de determinación. Pero, ¿qué quiere decir la palabra determinación, mis hermanas? Determinación, el significado es tomar la decisión de hacer la cosa que se expresa o tomar una decisión definitiva sobre un asunto. Eso es lo que significa la palabra determinación. Vemos aquí que determinación significa decidir, mis hermanas. Determinarse a actuar. Y yo creo que todas, ¿verdad? Absolutamente todas, no nada más mujeres y hombres, ¿verdad? En general, tenemos cosas a diario que decidir, ¿verdad? Desde que nos levantamos, decidimos si al sonar la alarma nos levantamos o si la posponemos. ¿Cuántas la posponen? O decidimos si tenemos nuestro tiempo de oración o no. Decidimos si nos metemos a bañar o no, ¿verdad? Sean pequeñas o grandes decisiones, la vida está llena de ellas, ¿verdad? Toda decisión siempre, mi hermana, va a traer una consecuencia, sea para bien o sea para mal. Algunas decisiones pueden a lo mejor no tener mucho impacto, como lo es a lo mejor no levantarte en la primera timbrada de la alarma. Puede ser que la consecuencia sea que te retrases en tus tiempos y que no alcances a hacer todas tus actividades, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando realmente una decisión trae una consecuencia más grande? Una consecuencia que a lo mejor puede marcar tu vida para siempre. Y este fue, mi hermana, el caso de Rahab. Una mujer que sin duda tomó decisiones muy importantes que cambiaron completamente el rumbo de su vida. Y hoy vamos a conocer esta historia. Pero antes de entrar de lleno a conocer a esta mujer, quisiera darles un poco de contexto antes de empezar en el pasaje que vamos a estudiar. En este pasaje vemos cómo Moisés había muerto y a causa de eso el Señor habló a Josué diciendo que él se quedaría al frente del pueblo de Israel y que sería el encargado de llevarlos hacia la tierra prometida. Esto lo podemos ver en Josué 1. Y entonces vemos cómo Josué decide mandar a 2 espías a Jericó, ya que la iban a tomar esta ciudad, pero Jericó era una ciudad fortificada, con muros fuertes. Y ellos Josué quería mandar estos 2 espías para que pudieran observar la tierra, para que pudieran saber a lo que se enfrentarían y cómo estaban en ese pueblo, en esa ciudad. Entonces vemos en la historia que Josué toma esta decisión, mis hermanas, manda a 2 espías y es aquí donde podemos entrar a conocer a esta mujer. Quisiera que me acompañaran en su Biblia a Josué 2:1, por favor. Vamos a comenzar a leer ahí. Les voy a dar unos minutitos para que busquen el pasaje. Y dice así: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: anden, reconozcan la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Aquí se nos habla, mis hermanas, por primera vez de Rahab. Ella era una ramera, dice la palabra, era una mujer que se prostituía.
Sabemos que esto es un pecado delante de Dios, pero Rahab era una mujer en pecado, ella no conocía a Dios. Ella era cananea y vivía en un contexto de inmoralidad total, de depravación. Ellos no tenían la ley de Dios. Ellos no conocían la ley de Dios, por esto era una mujer que sin duda estaba rodeada de un contexto totalmente separado de lo que Dios decía. En el versículo 2 vamos a continuar leyendo. Dice, y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que los hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Aquí en la palabra de Dios no se nos dice cuál fue el motivo por el cual los descubrieron y supieron que estaban ahí con Rahab. No se sabe, no es algo que se conozca. Hay algunos comentarios, suposiciones, pero realmente la palabra de Dios no nos los dice. Podríamos suponer que fue a lo mejor su aspecto, que fue algún rasgo de ellos, pero esto no nos los dice la palabra de Dios. Pero sin embargo fue avisado el rey y fueron descubiertos. Vamos a ver en el capítulo 4. Dice así, pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Síganlos aprisa y los alcanzarán. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Aquí la palabra de Dios nos muestra que Rahab mintió. Le mintió a su propio pueblo para no descubrir a los espías. Pero ¿por qué mintió, mis hermanas? ¿Por qué no los denunció? ¿Dios aceptó esa mentira acaso de Rahab? Vamos a ir resolviendo estas preguntas un poquito más adelante. Vamos al capítulo 8. Antes de que ellos durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová les ha dado esta tierra, porque el temor de ustedes ha caído entre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de ustedes. Porque hemos oído, pónganme mucha atención aquí mis hermanas, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, y a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento de hombre alguno por causa de ustedes, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues, ahora que me juren por Jehová, que como he hecho misericordia con ustedes, así la harán con vosotros, con la casa de mi padre, de la cual me darán señal segura. Y que salvarás la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y librarán nuestras vidas de la muerte. Qué tremendo, mis hermanas, lo que Dios nos enseña aquí. Porque vamos a ver aquí en primera instancia cómo Rahab fue una mujer de determinación, mis hermanas. Rahab, siendo una mujer pagana, de un pueblo lleno de pecado, siendo ella misma pecadora, al oír las maravillas de Jehová, por las maravillas que hizo en el pueblo de Israel. Estas maravillas, mis hermanas, eran conocidas, lo que hizo el Señor con mano poderosa. Fueron conocidas por todos lados, cómo Dios los liberó de Egipto con mano poderosa, cómo les daba las batallas con mano poderosa. Y por eso Rahab menciona que todo Jericó estaba lleno de temor a causa de ellos, porque sabían lo que había hecho el Señor. Ellos lo conocían, estos actos milagrosos. Pero hay algo bien importante aquí, mi hermana. Pero Rahab tuvo un mayor entendimiento al oír todas las majestuosas obras de Dios, ella las creyó. Porque ¿por dónde viene la fe, mi hermana? Por el oír la palabra, ¿verdad? Por el oír. Y ella había escuchado de Jehová, no lo conocía, pero había escuchado. Y sabemos que muchas personas pueden escuchar la palabra de Dios, sin embargo rechazan a Dios. Pero en el caso de Rahab vemos que ella, al escuchar todas estas maravillas impresionantes que Dios hacía, ella
creyó. Y Rahab al oír se determinó, decidió creer en él y hace una declaración aquí contundente. Aún sin ser del pueblo de Dios, mis hermanas. Y dice en el versículo 11, parte B, Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Qué tremendo, mis hermanas. A mí me maravillaba esta palabra cuando la estaba leyendo, de ver cómo ella, siendo de un pueblo donde se adoraban dioses falsos, un pueblo idólatra, lleno de maldad, ella creciendo en la perversión misma, siendo ella una prostituta, reconoce al Señor diciendo que Él es el Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Diciendo así que Él era el único Dios verdadero, dejando a sus dioses falsos. ¿Por qué? Porque para sus creencias, el decir esto podría implicar una ofensa a sus dioses, porque recordemos que ese pueblo tenía dioses falsos, estaban en idolatría, estaban en maldad, en depravación. Sin embargo, Rahab aquí reconoce al Señor. Reconoce por lo que había oído. Hubo una fe en esa mujer, tremendamente, sin ser del pueblo de Dios. Y no le importó darle la espalda a su pueblo, ni a sus dioses falsos, ni a nada. Ella se determinó, tomó una decisión: creer en el único Dios verdadero. Porque ¿cuántas saben que la fe no es por emoción, verdad? El creer, mis hermanas, no es un sentimiento, sino una decisión, es una convicción en el corazón. Y así lo estaba manifestando Rahab. Qué impresionante, mis hermanas, fue el ejemplo de Rahab para muchas mujeres israelitas. ¿Por qué digo esto? Porque el pueblo de Israel, no podemos olvidar todas las maravillas que hizo el Señor en el pueblo de Israel. Y en el pueblo de Israel había muchas mujeres. ¿Cuántos saben esto? Y entre todo el pueblo vemos en la historia que había mucha queja, incluyendo a las mujeres. Mostraban una falta de entendimiento, una falta de fe impresionante, aun cuando ellas mismas habían palpado las maravillas y los milagros de Dios. Ellas dudaron. El pueblo de Israel, escúchenme bien, ellas que habían gustado de cerca los milagros poderosos del Señor, ellas dudaron, no se determinaron en confiar en Dios, sabiendo toda la misericordia, la gracia que ya habían recibido de parte de Dios. No fueron mujeres determinantes. ¿Y sabías tú, mi hermana, que podemos ser mujeres cristianas, mujeres en Cristo, sin determinación? Podemos ser mujeres que no seamos decisivas, que no tomemos decisiones con convicción. Y qué triste, de verdad, que a nosotras nos pase esto, mis hermanas, que cuando hemos visto el sustento de Dios, cuando hemos visto la mano poderosa de Dios en nuestras vidas, cuando principalmente hemos gustado de la salvación de Dios, de la transformación del corazón, no haya una fidelidad a Dios, no haya una convicción, no haya una determinación, ¿verdad? Porque muchas veces, mis hermanas, pueden llegar situaciones difíciles a nuestras vidas. ¿Cuántas han pasado situaciones difíciles? Yo creo que todas, ¿no? Porque sabemos que en este mundo tendremos situaciones, aflicciones. El Señor mismo Jesús nos los dijo. Entonces, qué triste sería que cuando lleguen estas situaciones difíciles no nos determinemos en creer en las promesas de Dios. No decidamos seguir en nuestra fe, sino por el contrario, qué triste es que lleguen otras mujeres, otras Rahab, ¿verdad? A avergonzarnos. Por decirnos, llegan personas que estamos pasando por una situación difícil y llegan estas personas y nos dan más aliento, nos dicen, ay, confía en Dios, ¿verdad? Dios tiene todo en control. ¿Les ha pasado? Que llega una mujer que no es del pueblo de Dios, que no es una persona que haya rendido su vida a Dios y demuestra más fe que nosotras mismas. Qué triste, ¿verdad? Ver mujeres con determinación allá afuera y no que estén en el pueblo de Dios, como fue el caso de las mujeres del pueblo de Israel y Rahab. Qué triste. Y yo me pregunto, mis hermanas, ¿cuántas de nosotras en verdad hemos decidido creer en el Señor? De tal manera que nos lleve a ser mujeres determinadas en nuestras convicciones. Incluso si eso trae como consecuencia tener que dejar amistades, familiares, costumbres y muchas cosas más, ¿verdad? ¿Cuántas se han quedado calladas con su familia para no perder
para no perder su amistad, para no perder la unión familiar, para no perder tantas cosas, pero prefieres quedarte callada, prefieres no decir que está mal, prefieres participar de costumbres que tú sabes que no agradan a Dios. Aquí vemos el ejemplo de Rahab claramente. Ella reconoció a Dios aún sabiendo que estaba en contra de su pueblo, porque no era el Dios de su pueblo, era el Dios de Israel. Y ella creyó y se determinó a dejar y a darle la espalda a su pueblo. ¿Y cuántas veces nos podemos encontrar nosotras, mis hermanas, en estas situaciones donde se demanda de nosotros una respuesta, una decisión firme? ¿Sabes qué? No lo voy a hacer porque no estoy de acuerdo, porque mi Dios me dice que no. ¿Te determinas o prefieres callarte y quedar bien con tus amigos, con tu familia? No vayan a decir que soy una santurrona, ¿verdad? Rahab sabía que podía poner en peligro su vida al recibir a los espías. Sabía que esto implicaba estar en contra de su pueblo, pero ella se determinó de estar al lado de Dios, del lado del Dios verdadero. Es por eso que ella recibe a los espías, porque podemos suponer que ella a lo largo de todo el tiempo estuvo recibiendo todos estos mensajes que llegaban de lo que Dios había hecho, incluso personas que venían de otros lados hablando de las maravillas del Señor, y ella las escuchaba, pero no solamente las escuchaba por escucharlas, sino que realmente causaron en su corazón una convicción de determinarse y decidir, ¿sabes qué? Yo no quiero esto. Yo voy a seguir al Dios verdadero porque Él es el Dios verdadero. Y nosotras, mis hermanas, nos hemos determinado realmente a estar al lado del Dios verdadero. No en una religión, mis hermanas, ni en decir que creemos en Dios, porque podemos estar en el cristianismo por años, siendo una mujer sin convicción, una mujer sin determinación, una mujer que cae en una completa religión. Pero realmente eres una mujer que te has determinado, genuina, que te lleva a exaltar a Dios de la manera en que lo hizo Rahab, y no solo con palabras, porque podemos trasladarlo a nuestros tiempos, ¿verdad? A determinarnos a no aplaudir comentarios y pláticas que no son agradables delante de Dios, sea quien sea, de no permanecer en costumbres, como ya lo había mencionado, que no agradan a Dios, de realmente preferir a Dios antes que cualquier persona. Dice la palabra, acompáñame a Hechos 5:29, por favor. Dice así, Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Rahab tuvo entendimiento de esto. No conocía a Dios. Rahab aún no lo conocía personalmente como tú y yo ahora lo podemos conocer. Pero ella se determinó a creerle, y prefirió estar bien con Dios antes que con su pueblo, ¿verdad? Creyó que era el único que podía salvarla, que era el Dios de Israel, poderoso, milagroso. Confió en Él y lo prefirió antes que a su pueblo. Y aquí entramos en una situación en el pasaje que estamos estudiando. Hay una situación sobre Rahab que vamos a ver. Dice, ahora vamos a seguir ahí en nuestro capítulo Josué. Ahorita les digo el versículo, pero hay una cuestión muy importante que vamos a observar. Rahab mintió. ¿Quién se percató de esto? ¿Se percataron de que ella mintió? Lo vemos claramente en el pasaje, ¿verdad? Y hay muchos comentarios hechos a causa de esta situación. De hecho, yo hace mucho tiempo en este pasaje dije, pero ¿cómo que mintió? Y bueno, fue un propósito de Dios la situación, no la mentira. Pero sí hay cuestionamientos referente a esto. Si Dios permitió la mentira para cumplir sus propósitos, si no fue así, ¿qué pasó? Pues sí, es verdad que Rahab mintió para esconder a los espías, pero de ninguna manera, escúchenme bien, mis hermanas, de ninguna manera Dios estuvo de acuerdo con esto, o de ninguna manera se aprobó esta acción de Rahab, porque al decir que Dios estuvo de acuerdo, estaríamos atentando a la santidad de Dios, y sabemos que esto es imposible. ¿Cuántos lo saben? Esto es imposible. Dios es santo, nos lo dice la palabra de Dios. Vamos a ver primera de Pedro 1, por favor, 1:15, por favor.
Primera de Pedro 1:15. Dice, sino como aquel que los llamó es santo, sed santos vosotros, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Hebreos 12:14. Si quieren yo se los leo porque, bueno, son 3 versículos que vamos a leer. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Levítico 20:26 dice, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo y los he apartado de los pueblos para que sean míos. Aquí en esto, y hay muchísimos más. La Biblia está llena de versículos que hablan de la santidad de Dios. Pero aquí vemos en estos pasajes, mis hermanas, cómo de ninguna manera Dios hubiera estado de acuerdo en que Rahab mintiera. Y ahorita vamos a ver por qué Rahab lo hizo, seguramente. Pero de ninguna manera Dios está de acuerdo en la mentira de Rahab. Él es santo y de ninguna forma pudiéramos decir que Él fuera parte de esto. Porque estaríamos atentando, como ya les mencionaba, ante la santidad de Dios y esto es imposible. ¿Verdad? ¿Ustedes creen, mis hermanas, que siendo Dios todopoderoso, no pudo haber hecho invisibles a los espías? ¿O no creen que pudo haberlos salvado de alguna otra manera? Claro que sí, Dios lo pudo haber hecho, pero recordemos que Dios es soberano y tuvo a bien usar a Rahab. Pero ahorita vamos a ver una parte muy interesante, mi hermana, porque tenemos que realmente entenderlo. Dios no nos controla como fichas de ajedrez. ¿Cuántos saben esto? A veces yo quisiera que me controlara como una ficha de ajedrez para hacer lo que Él quiere. Pero Dios no nos controla como fichas de ajedrez. Dios nos permite decidir, determinarnos. Y Rahab decidió mentir. ¿De quién fue la decisión? De Rahab, mis hermanos, mis hermanas, no de Dios. Qué común es esto. Qué común es esto que muchas veces nosotros nos justificamos al decir, ay, es que, o como está la persona, ¿no? La muchachita que sale embarazada, que no estaba casada, es más, ni novio tenía, y dice, es que por algo pasan las cosas, Dios así lo quiso. ¿Dios así lo quiso o tomaste tú tu decisión de hacer las cosas de esa manera? ¿De quién es la culpa? ¿De nosotros o de Dios? Las decisiones que tomamos van a traer consecuencias. Y la decisión de mentir fue de Rahab. Como les digo, Dios no nos usa como fichas de ajedrez. Nosotros nos determinamos, tomamos decisiones y nosotras decidimos qué camino vamos a tomar. Rahab mintió. Entonces nos queda claro que Dios por ningún motivo va a aceptar esa mentira o el engaño o ningún otro pecado porque Él es santo y en Él no hay mentira. Él es verdad, nos lo dice Juan 14:6. Tenemos que entender algo, mis hermanas. Rahab había crecido en un contexto donde mentir era su pan diario, donde la depravación era total. Ella misma pecaba siendo una prostituta. Ahora, díganme, ¿creen que para ella mentir era algo malo? Para ella era su estilo de vida normal. Recordemos que ella aún no conocía la ley de Dios. Hay que entender esto. Era una mujer que había creído en Dios, pero todavía no le conocía de cerca. Todavía ella se dejaba guiar por cómo ella era, ella en la mentira que echó, ella no lo vio a mal en ese momento. ¿Por qué? Porque era su estilo de vida. Nosotras cuando conocimos al Señor, primero, ¿qué pasó? Escuchamos la palabra de Dios, ¿verdad? Y por ese escuchar la palabra de Dios, por escuchar del Dios santo, del Dios perfecto, ¿qué pasó? Tuvimos una fe, ¿verdad? Y decidimos creer en Él. Pero fue un proceso de cada una dejar aquellas cosas, costumbres que no eran conforme a la voluntad de Dios. Rahab creyó en Dios y le reconoció, pero ella aún no conocía la ley de Dios. Es por eso que ella mintió, pero no fue a causa de que Dios lo aprobara. Esto de ninguna manera es así. Dios de ninguna manera vio a bien la mentira de Rahab. O de ninguna manera fue como de, como es mi propósito, pues aquí sí se vale la mentira. Claro que no, mi hermana. Y es así como tampoco nosotras podemos echar ni mentiras pequeñas ni mentiras grandes, porque para Dios es pecado.
Cualquier mentira que tú eches, ay, es que era para hacer algo para Dios, olvídalo. Dios es santo. Hay que sacarnos de la cabeza que podemos echar mentiras, aunque sean cosas que supuestamente puedan ser para propósitos de Dios, porque en los propósitos de Dios no van a haber mentiras, mis hermanas. Y Dios de ninguna manera se agradó de esta mentira de Rahab, así como tampoco, escúchenme bien, se agradó de la mentira de Jacob. Tampoco se agradó de la mentira de Abraham al decir que Sara era su hermana. No confundamos las cosas de las decisiones que nosotros tomamos humanamente como con las decisiones con el propósito de Dios. No las confundamos. Nosotros decidimos y nos equivocamos ciertamente, ¿verdad? Pero hay algo que sí le agradó a Dios de Rahab. ¿Y qué fue? Su fe genuina. Su fe genuina. Eso sí lo vio con agrado Dios, porque realmente tuvo una fe con entendimiento, una fe con determinación. Quiero que continuemos leyendo en el capítulo 14, por favor. Recordemos que también Rahab les pidió a los espías que tuviera Dios misericordia de ella y de su familia. Y vamos a ver qué nos dice aquí en el capítulo 14. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la tuya si no denuncias este asunto nuestro. Cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana, por lo cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia, a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denuncias este asunto nuestro, nosotros quedaremos libres de este juramento con que se nos ha juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Y ella ató el cordón de grana a la ventana. Vemos aquí en este último enunciado algo muy importante. Ella ató el cordón de grana a la ventana, hablándonos de su determinación, en lo que había decidido hacer. Nunca vemos a Rahab dudar de su decisión, ¿verdad que no? Ella estaba convencida de en quién estaba creyendo. En ningún momento, desde que llegaron los espías, de que llegaron a buscar a los espías, en todo el momento ella jamás dudó ni se echó para atrás en la decisión que había tomado, porque estaba convencida de quién era Dios, de que solo Él la salvaría, que era el único Dios verdadero. Ella estaba accionando su fe, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ella tenía esa fe y la estaba llevando a cabo, la estaba accionando. Accionó con determinación, lo cual le permitió, escúchenme bien, ver la gloria de Dios. Fue tan impactante el testimonio de fe de esta mujer que Dios la puso en Hebreos 11, junto con todos aquellos hombres que nos dan ejemplo de fe. Acompáñenme a Hebreos 11:31, por favor. Dice así: por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Por la fe, dice la palabra de Dios, por la fe. Imagínense de verdad qué genuina fue su fe. El Señor la puso en lo que algunos llaman los héroes de la fe. En este capítulo donde nos muestra tantos hombres, tantas personas que fueron ejemplo para nuestras vidas, ¿verdad? Por su fe, por sus convicciones y acciones, Rahab vio la gloria de Dios. Y yo reflexionaba en esto y pensaba, ¿cuántas veces, mis hermanas, aún siendo hijas de Dios, no tenemos la fe que se nos demanda? La convicción, la determinación que Dios demanda. Muchas veces leemos, por ejemplo, en mi caso muy personal, yo me acuerdo que yo leía Jueces, el libro de Jueces, y yo decía, híjole, qué impresionante estos
este pueblo, el pueblo de Israel, qué tremendo. La misericordia de Dios y ellos vuelven a fallar. La misericordia de Dios y ellos vuelven a fallar. Y yo siempre, de verdad me sorprendía. Cuando leí este libro yo a mí me sorprendía y yo decía, qué tremendo era este pueblo. Pero la verdad es que no estamos muy alejados de eso. Muchas veces así estamos, no determinados. La misericordia de Dios y volvemos a fallar, ¿verdad? Así nos pasa, mis hermanos. Y muchas veces vemos estos ejemplos en la Biblia y se nos hacen sorprendentes. Pero realmente nosotros no estamos muy lejos de esta realidad. ¿Cuántas veces volvemos a fallar? ¿Verdad? Vemos en Rahab que a pesar de no ser del pueblo de Dios, de no ser hija de Dios, tuvo el entendimiento de quién era Él. Y lo exaltó, lo reconoció, le creyó a Dios y por eso recibió a los espías, y también por eso ató el cordón a su ventana. Eso fue otro paso de fe que ella dio. Porque ella pudo haber dicho, no, es que a mí, denme otra señal de que sí me van a salvar, de que sí van a salvar a mi familia y a mí. ¿Cómo que ate un cordón? Ella confió y creyó en que Dios la iba a salvar, ¿verdad? Y yo, mientras reflexionaba en la fe de Rahab, me acordé de una lección que quedó muy grabada en mi corazón. Una experiencia personal que a lo mejor puede ser muy sencilla, pero para mí causó mucho. Porque yo me acuerdo hace muchos años ya, cuando yo estaba en la universidad. Pues la universidad en la que yo estaba era de paga y yo tenía que trabajar medio turno. Entonces, lo que me pagaban realmente no era mucho por medio turno, pero bueno, me servía bastante para poder sobrellevar los gastos de la escuela. Pero había ocasiones en las que llegaba el mes del pago y yo la verdad es que no había juntado lo que se necesitaba para el pago. Y a veces mi hermano me ayudaba en algunas otras ocasiones, la verdad es que yo pedía prestado. Y yo decía, pues pido prestado y a la siguiente semana lo repongo, pues no pasa nada. Porque la cuestión estaba en que si tú no pagabas en la universidad ese día, tú no entrabas. Te pedían el recibo de pago en la entrada. Entonces, como te lo pedían, pues de plano, o sea, no podías pasar y te ponían faltas. Y por faltas te podías ir a extraordinario. Pues nadie quiere irse a extraordinario y menos por faltas, ¿verdad? Entonces, yo la verdad es que siempre recurría para poder pasar a la escuela. Yo decía, no, pues no alcancé, pero pues le pedí a alguien prestado, y vergonzosamente lo digo, hace mucho tiempo, y pasaba eso, me prestaban y yo lo reponía. Entonces hubo una ocasión en que yo no tenía para pagar la universidad. Entonces fui con mi hermano Memo, que la verdad mi hermano siempre es un hombre de fe, que me enseña muchísimo, y él me dijo, no, yo tampoco tengo para apoyarte, porque a veces él me apoyaba. Y yo me preocupé y dije, ay, qué vergüenza, ahora ¿a quién le voy a pedir prestado? La verdad es que sí me daba vergüenza. Y mi hermano me vio y me dijo, tú nunca vas a ver la gloria de Dios porque no sabes esperar en Él. Porque no tomas la decisión de esperar a que Dios actúe en tu vida. De verdad, mi hermana, me acuerdo y de verdad sigue impactándome. Yo dije, sopas. Yo dije, wow, me quedé de verdad impactada por sus palabras. Y yo dije, ¿sabes qué? No, esta ocasión no voy a pedir prestado. Dije, no, Señor, yo quiero ver tu gloria, y yo voy a decidir no pedir prestado, aunque llegue el pago, ni modo. Y pues así lo hice, mi hermana. Me costó mucho trabajo, pero no pedí prestado y yo sabía que ya faltaba muy poco para el pago de la universidad y yo no tenía ni idea. Yo decía, ¿de dónde va a salir ese dinero? Por donde miraba, yo dije, no va a salir. O sea, ¿de dónde? Yo dije, no, Señor, ¿sabes qué? Voy a confiar en ti, voy a creer que tú lo vas a hacer, ni modo. Y si no entro a la universidad, me acuerdo que yo dije, si no entro a la universidad, ni modo. Entonces, ahí donde yo trabajaba, había un bono mensual que nos ganábamos si llegábamos a las ventas. Entonces estaban por decirnos si ese bono no los habíamos ganado, que eran 1,000 pesos lo que nos daban. Entonces la verdad es que yo dije, bueno, a lo mejor el Señor pues por ahí va a suplir, ¿no? Entonces llego al trabajo y me dice, mi jefe nos reúne a todos y nos dice, ¿saben qué? Lo lamento mucho, chicos, pero nos faltó muy poco para llegar a la meta, pero no va a haber bono este mes. Que era un bono que la verdad nos beneficiaba mucho. No va a haber bono en este mes. Yo dije, no, pues ni modo. Dije, Señor, voy a seguir confiando en ti. No sé de dónde, porque la verdad, en mi pensamiento,
yo dije, bueno, a lo mejor por ahí va a Dios suplir, pero no era el plan de Dios en ese momento. Entonces yo dije, híjole, o sea, no va a ser por ahí. Señor, ni modo, así va a ser. Está bien, voy a esperar, no voy a pedir prestado de todas maneras. Al día siguiente, pues ya me fui a mi casa, y al día siguiente que vuelvo al trabajo, mi jefe estaba pues muy contento y me dice, ven. Me dice, no le digas a nadie, pero ¿qué crees que pasó? Y yo, ¿qué pasó? Me dice, que hicieron mal las cuentas y que nos faltó meter una venta y sí llegamos y sí nos van a dar el dinero. Me acuerdo y me da mucha risa, de verdad, porque fue una vez en la que yo experimenté de verdad la gloria de Dios. Porque Dios permitió aún que nos negaran ese bono. Estoy segura que Dios lo permitió así. Dios lo permitió que nos negaran ese bono para probar mi corazón y realmente sí iba a esperar en Él. Y Dios no me hizo esperar mucho, fue la verdad su misericordia. Al día siguiente nos confirman ese bono y pude pagarlo de la universidad. Y a lo mejor puede ser un caso muy, muy pequeño, pero realmente quedó muy grabado en mi corazón. Porque es parte de determinarse. Yo no era una mujer determinada en ese momento. Yo corría al humano, yo corría a ver quién me podía auxiliar para pagar, pero yo nunca no me determinaba a confiar en que Dios lo iba a hacer, a tener esa fe de tú lo vas a lograr, tú lo vas a hacer, mi Señor, tú lo vas a hacer en mí. Entonces, qué importante es determinarnos para ver la gloria de Dios, porque si no nos determinamos, no vamos a ver la gloria de Dios, como esa frase, y esa frase yo la repito para ti. Si tú no te determinas a confiar en Dios, no vas a ver la gloria de Dios. Y te lo digo yo por experiencia propia, ¿verdad? Entonces, en ese momento de verdad yo dije, gracias Dios porque tú eres fiel y pude experimentarlo. ¿Tú lo quieres experimentar? Como mujeres cristianas, mi hermana, debemos de ser determinantes, mujeres de decisión en fe, creyéndole al Señor, ser incluso, mis hermanas, ayudas idóneas, determinadas. Porque ustedes saben la importancia de como mujeres ser determinadas. Es impresionante el cargo que Dios nos dio, el rol que Dios nos dio como mujeres. Si tú no eres una mujer determinada, no vas a poder realmente hacer la función que Dios te está demandando como mujer. Si cuando viene la escasez en casa, no te determinas y dices, Señor, voy a creer en ti, no decides decir, Señor, ahí estás con la quejabancia, ¿verdad? Como se dice, ay, no, es que yo quería esto y no se va a poder. Ay, no, es que puros frijoles. Ay, no, es que no te esfuerzas tanto. ¿Así le dicen a su esposo? Yo espero que no. Yo espero que haya mujeres determinadas, que cuando viene esa aflicción, cuando viene la escasez en casa, se determinan a orar a Dios y le dices a tu esposo, ¿sabes qué, mi amor? No te preocupes porque Dios va a suplir. ¿Cuántas veces no nos ha suplido? Dios no nos va a dejar. Cuando viene la enfermedad, porque la enfermedad también, ¿verdad? ¿Cuántos saben que los cristianos nos enfermamos? Pero sabemos que Dios tiene cuidado de nuestras vidas, ¿verdad? Cuando viene la enfermedad también vamos a orar. O dices, ay, no, ¿sabes qué? Ya, vámonos al doctor porque nomás no tómate tantos medicamentos. Determínate a poner a Dios en primer lugar en tu vida. Y no digo que esté mal la medicina, no para nada. Lo que sí está mal es que no confiemos en que Dios pueda hacer el milagro. Porque si no confiamos, si oramos, porque muchas veces podemos orar, podemos poner las manos y decir, Señor, sánala, pero con una falta de determinación y con una falta de fe, que no somos agradables delante de Dios. Podemos orar por orar, así como oras por los alimentos, así como oras porque te dicen, ay, pido oración por fulanita y tal. Ay, Señor, te pido, ¿sí? No, hay que orar con una determinación de creer que realmente Dios lo puede hacer, determinarnos a accionar con fe, ¿verdad? Porque qué importante es la fe, mi hermana. Como lo mencionábamos en Santiago, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Qué importante es confiar en el Señor como mujeres cristianas. Porque es muy fácil, mis hermanas, decir que somos cristianas, pero a veces cuando llega la primera prueba, demostramos que no conocemos a Dios.
Y de verdad es para examinarnos, porque muchas veces podemos decir, no, es que sí, yo. Y a veces Dios permite la enfermedad en nuestras vidas para hacernos entender que no tenemos la suficiente fe. Y a la primera de enfermarnos hasta por cosas pequeñas, ¿qué pasa? Tememos. Tememos como si no tuviéramos un Dios poderoso. Como si no tuviera Dios todo en control. Y es ahí cuando Dios permite que examinemos nuestro corazón y que vayamos a niveles más profundos de fe en Él, ¿verdad? Porque muchas veces podemos actuar en nuestras fuerzas de una manera impresionante. Quererlo hacer en nuestras fuerzas y demostramos que no tenemos convicción, que no tenemos determinación de lo que creemos. ¿Y cuántas veces podemos dar un mal ejemplo en esto? Porque muchas veces nos ahogamos tanto en la situación que estamos viviendo que se nos olvida quién tiene el control, se nos olvida quién es el Dios de Israel, nuestro Dios, ¿verdad? Se nos olvida quién abrió el Mar Rojo, se nos olvida quién hizo llover maná del cielo, ¿verdad? Se nos olvida, mi hermana, qué importante es reconocer a Dios en nuestras vidas con determinación, no nada más cuando todo va bien. Porque cuando todo va bien es muy fácil, pero cuando realmente hay una prueba, una situación, ahí es donde se prueba nuestra fe. Y qué triste es que en el momento de la aflicción, imagínate, nosotras que somos cristianas, tenemos el peso de dar un testimonio, de un buen testimonio de Dios, personas que confiamos en Dios, personas que vamos a niveles más profundos con Dios. Y qué triste es que en medio de la prueba seamos mal testimonio para los que no creen en Dios y digan, ay, pues no, que creía mucho en Dios. Y vean que te tambaleas y que no eres determinante. Y van a decir, es que esa mujer no tiene convicción, ¿verdad? Qué importante también es que nosotras nos determinemos a tomar decisiones en fe, en confianza en Dios, no guiadas por una emoción, sino esperar en confianza en Dios. No en emociones, mis hermanas, porque las emociones, y más en nosotras las mujeres, muchas veces la verdad es que nos gana la emoción como mujeres, eso es una realidad. Qué importante es llevar esa emoción a una determinación. Qué diferencia, ¿verdad? Como mujeres como que siempre tenemos a lo mejor un poquito más anhelos que los hombres. No sé si esto es así, yo es lo que he observado, que siempre las mujeres tenemos como más anhelos. Somos más emocionales totalmente, y eso nos puede llevar, mis hermanas, a tomar decisiones no firmes, decisiones en las que no haya una convicción y una determinación en Dios. Por eso es que tenemos que ser mujeres apegadas a la palabra de Dios, mujeres con convicción de en quién estamos creyendo, ¿verdad? Creo, mis hermanas, que hasta ahorita hemos aprendido bastante, ¿verdad? Bueno, al menos yo, la verdad que Dios me enseñó mucho, primeramente a mí, el Señor hablando a mi corazón en muchas áreas en las que uno tiene que ser determinante. Es importante examinarnos. Y hay algo bien importante que quiero hablar de Rahab, de mucha importancia, mi hermana. Vemos que Dios tuvo a bien usar a Rahab sin ser merecedora de nada, siendo pecadora. Vemos en esta historia cómo Dios usa un instrumento inútil y deshonroso en su misericordia y amor, tanto así que está plasmado en la palabra, ¿verdad? Vemos que Dios se dignó a usar a Rahab de una forma asombrosa, siendo ella una pecadora. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿A quién está representando Rahab, mis hermanas? ¿A quién está representando Rahab? A nosotras, mis hermanas. A nosotras y a nosotros, a todos en general. Rahab fue una pecadora, al igual que nosotros. Y sí, ella era una prostituta y a lo mejor tú puedes decir, no, pues yo jamás he hecho esas cosas. Pero tú sabes que no basta con ser una prostituta, porque el pecado está en nosotros desde que nacemos. Y todos somos pecadores, y a lo largo de nuestra vida, cuando no estamos en Dios, seguimos cometiendo actos vergonzosos para Dios, delante de Dios, ¿verdad? Y sabemos que para Dios no hay pecados chicos ni grandes, y no hay pecados diferentes. Para Dios el pecado, es desobediencia a Él, es no obedecer la ley de Dios.
¿verdad? Y es importante, qué importante es conocer esa condición delante de Dios, entender bien qué es el pecado en nuestras vidas. Y les recomiendo mucho que estén escuchando las enseñanzas de los miércoles, donde estamos viendo las doctrinas fundamentales del cristianismo y donde estamos aprendiendo más sobre todo esto, que es tan importante entender qué es el pecado para nosotros poder tener una vida en Cristo, para tener esa salvación de una forma real. Porque si no entendemos qué es el pecado, mis hermanas, no vamos a poder estar viviendo una vida en Cristo real. Tenemos que entender qué es el pecado para entender qué es la salvación y la necesidad que tenemos de ella. Y Rahab, al igual que tú y yo, tenía la necesidad de esta salvación. Ella tenía la necesidad de la salvación. Al igual que tú y yo, mi hermana, no somos mejores que Rahab por no estar dedicadas a la prostitución. De ninguna manera. ¿Verdad? Rahab representa al pueblo injertado de Dios, los cuales somos nosotros. Rahab, por la fe, fue salvada por Dios y fue injertada en el pueblo de Dios, porque ella no era del pueblo de Dios. Y ahora podemos ver que gracias a su fe, gracias a Dios, que por medio de la fe de Rahab, Dios la salvó. Y ahora la podemos ver que está en la genealogía de Jesucristo. Qué tremendo. Acompáñame a Mateo 1. Imagínense, estuvo en la genealogía de Jesucristo. A mí se me hace tremendo. Y dice así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. ¿Y saben quién fue Salmón? Salmón fue el esposo de Rahab y tuvieron a Boaz, y Boaz engendró de Ruth a Obed y de Obed a Isaí, ¿verdad? Isaí a David, ¿verdad? Y vemos cómo de ahí viene Jesucristo, ¿verdad? Qué tremendo. Rahab fue perdonada por Dios, restaurada, fue parte de la genealogía de Jesús, injertada por su misericordia. Y gracias a la misericordia y al amor de Dios, tú y yo también, hoy podemos ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios, pero no nada más para tener el nombre, sino hijas de Dios para realmente ser determinadas en nuestra convicción, en determinarnos que realmente creemos que Él es nuestro Salvador, que Él es el todo de nuestras vidas, que por Él tenemos que hacer todo, porque para Él y por Él son todas las cosas, ¿verdad? Y es ahí donde realmente tenemos que entender la importancia de como mujeres tener una fe, porque no podemos tener determinación sin fe. Si no tenemos una fe bien fundada en lo que creemos, no vamos a poder ser mujeres determinadas. No vamos a poder ser mujeres de convicciones, sino vamos a ser arrastradas por el que dirán, por quedar bien con otras personas, por no ver la gloria de Dios, por tomar decisiones arrebatadas, por nuestras emociones, por cuántas cosas somos pueden ser las personas, o somos incluso nosotras arrebatadas, o somos movidas a causa de no ser determinadas, ¿verdad? E incluso, no sé si les pasa, yo conozco a algunas personas que les cuesta mucho trabajo decir no. Les cuesta mucho trabajo decir no y les da pena y no, es que ¿qué van a decir? Y es que, determínate. No. Determínate en quién estás creyendo. Y hablo de decisiones que van en contra de Dios. Digo que hay otras decisiones que a lo mejor tú no quieres hacer y también dices que sí, pues también hay que tener esa determinación, ¿verdad? Que es parte de ser mujeres conforme a Dios, firmes. Dice la palabra que tú sí sea sí, que tú no sea no, ¿verdad? Ser mujeres de decisión firme, no de titubear o de decir un día sí y otro día digo que no.
No, y si nos estamos determinando a seguir al Señor, que sea un sí completo, un sí voy con el Señor, un sí me voy a determinar, un sí quiero hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y sabes, al ver a Rahab y ver todo lo que ella fue, ver su historia, ver quién era ella, cómo fue salvada de un pueblo lleno de idolatría, cómo Dios tuvo misericordia hacia ella, cómo ella nos puede dar ese ejemplo vivo el día de hoy por medio de la palabra de Dios, y ver que ella, la condición que ella tenía, que no es muy diferente a la de nosotros, ¿verdad? Porque hablábamos que somos mujeres restauradas por Dios también, al igual que ella. Y a lo mejor hoy tú te puedes sentir mal, tú te puedes sentir inmerecedora, te puedes sentir pecadora, piensas que a lo mejor a Dios a ti no te va a perdonar. Pero déjame decirte que no hay pecado que el sacrificio de Jesús no pueda limpiar. Déjame decirte que Dios pagó el precio en una cruz por ti y por mí, sin importar el pecado que hayas cometido, porque recordemos que a Dios no le importa el pecado, el tamaño más bien Él no ve tamaños de pecado, como a lo mejor nosotros los seres humanos podemos llegar a verlos. No, pues es que si secuestras tú y yo miento, pues yo soy mejor que tú. Dios no lo ve así. Dios no dice, es que Rahab era prostituta y tú nada más mientes. Claro que no. Delante de Dios el pecado es el pecado y es abominable delante de Él, pero su Hijo Jesucristo pagó el precio en una cruz por ti y por mí, sin importar el pecado que hayas cometido, porque Él no murió para ciertos pecados, Él murió por la palabra pecado, por la acción pecado, para limpiarnos y perdonarnos. Y a lo mejor muchas de las que estamos aquí ya hemos gustado de esa salvación, ya hemos gustado de poder experimentar una nueva vida en Él, ¿verdad? Ya hemos podido experimentar esa transformación, esa restauración. Pero también si aún tú no tienes esta restauración y a lo mejor te sientes como Rahab, ahora puedes conocer ese ejemplo en la palabra de Dios que te puede llevar a entender que para Dios no hay nada que Dios no pueda limpiar, nada, ni lo más horrible que humanamente se nos pueda hacer, no hay nada. Entonces es momento de que tomemos una convicción. Si tú ya eres una mujer que eres cristiana y está en los caminos del Señor y estás constantemente en su palabra, qué bueno. Determinémonos en aquellas cosas que a lo mejor nos hace falta. Examinemos hoy nuestro corazón. Y si tú eres una mujer que aún no te has determinado por entregarle tu vida a Dios, yo te invito a que lo hagas, porque Dios está con los brazos abiertos esperando tu arrepentimiento, ¿verdad? Que Él se lo da a cualquier persona que se lo pide con un corazón contrito y humillado. Dice la palabra que Él al corazón contrito y humillado no desprecia, ¿verdad? Dios no hace excepción de personas, sino a todo aquel que se rinde a Él le da su salvación. Le da su salvación. Quiero que vayamos a Juan 1:12, por favor. Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A cuántos? A todos. Lo vimos con Rahab, ¿verdad? Rahab entra aquí. Ella creyó en su nombre. Creyó en Jesucristo, en el Señor Jesucristo, en el Señor Jehová. Creyó en Él. Y qué hermoso es nuestro Dios, ¿verdad? Qué tremendo es el amor de Dios. Pero Dios quiere que nos determinemos. Dios quiere una determinación. Dios quiere que seamos mujeres con decisiones, con convicciones firmes en todas las cosas. No solo en lo que nos conviene ser determinantes, sino en todas las cosas, mis hermanas. Así que espero que en esta noche podamos ir y aprender a examinar nuestro corazón, para ver todas esas áreas que nos hacen falta, porque no somos perfectas, pero si empezamos a determinarnos, entonces podremos ser más agradables delante de Dios, en una fe genuina, en una fe que nos lleva
accionar, como lo hizo Rahab, esta mujer que nos enseña bastante, ¿verdad? Mis hermanas, pues quisiera que por último hiciéramos una oración ahí, en donde tú estás, ahí en tu casa. Quisiéramos una oración para pedirle a Dios perdón si no hemos sido mujeres determinantes y pedirle que nos ayude a ser más constantes, más firmes de convicciones. Cierra tus ojos. Señor mi Dios, en esta noche te damos tantas gracias por tu misericordia, por tu palabra, por tu amor tan inagotable a nuestras vidas, por estos ejemplos tan maravillosos que has dejado plasmados en tu palabra para la enseñanza, para nuestra enseñanza, Señor. Nosotras te pedimos en esta noche que nos perdones si no hemos tomado la decisión de creer en ti firmemente en los momentos difíciles o en los no difíciles, mi Dios. Ayúdanos a determinarnos a ser mujeres que esperan en ti, que esperan en tu respuesta, que son determinantes en no dejarse guiar por emociones, sino que nos determinamos en creer tus promesas, nos determinamos en creer tu palabra en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser mujeres de convicciones, de fe, determinarnos en saber que tus palabras son verdad y vamos a esperar en ellas, mi Dios. Gracias porque nos hablaste hoy por medio de la vida de Rahab. Te pedimos que esta palabra quede en lo más profundo de nuestro corazón y que cuando venga una situación donde tengamos que determinarnos, podamos actuar conforme a tu voluntad, mi Señor. Gracias te damos y te bendecimos por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanas, me dio mucho gusto estar con ustedes compartiéndoles esta palabra. Que Dios les bendiga y las esperamos el 28 de noviembre.